Hoy quiero hablarles de ese amor de Dios, de ese amor que el Señor pone a cada uno en nuestros corazones. Hoy quiero contarle una historia de un hombre, si quieren se pueden sentar, de un hombre un agricultor, ganadero, donde tenía una familia, ¿no? Tenía unos hijos, tenía unos empleados ahí en su finca. Lo que hacía era cultivar el terreno, tenía ganado, cultivaba cerdos también, y tenía una familia y tenía 3 hijos, 2 varones y una niña. Y muchas veces nosotros los padres, por querer y que ayudar a nuestros hijos, les hacemos un daño. El hombre en su finca tenía trabajadores, pero siempre en la familia hay alguien que quiere salir adelante, hay alguien que quiere trabajar. Y había uno de los 2 hermanos que sí le gustaba el campo, le gustaba la agricultura, le gustaba el ganado y hacía todo con los empleados. Pero habría otro que no le gustaba porque él decía que él era de la ciudad, que él tenía que ser de la ciudad porque el papá tenía mucho dinero y que qué iba a hacer en el campo él. Que él tenía mucho dinero para estar cultivando la tierra, para eso el papá tenía empleados. Y a medida que fue creciendo este joven, fue creciendo con esa idea de que no era del campo. Y el padre, a veces nosotros los padres pensamos que hacemos un bien cuando no, que es tranquilo, no pasa nada, ahí lo tengo en la casa. Resulta que el día este joven le dijo: padre, ya que tú tienes tanto dinero, dame lo que me corresponde, yo no quiero estar más aquí, yo me quiero ir a la ciudad. Y ese padre decide: bueno, yo te voy a dar lo que te toca por herencia en vida, te lo voy a dar de una vez. Y este joven arrogante, porque el papá tenía dinero, el papá le dio su herencia y un día determinó irse a una nación extranjera. Llegó a ser extranjero, donde una tierra donde lo tenía todo, donde había la leche, donde había la carne, había de todo. Y se fue. Pero se fue al mundo al placer, a gastar la herencia que el papá con tanto sudor, con tanto trabajo, se había esforzado para tener, y se lo dio en vida. Y este joven decidió más bien derrocharlos en mujeres, en bebidas, y darse vida en otras naciones. Pero como el dinero nunca es eterno cuando tú no lo sabes administrar, el dinero nunca es eterno cuando tú no sabes valorarlo, ¿verdad? Este joven llegó a la ruina. Llegó a la ruina y estando en un país extranjero, que es más difícil todavía. Porque a veces yo lo he dicho, porque nosotros como venezolanos en ese momento de crisis que tuvimos, estando en nuestra tierra, cualquiera te daba un arroz con huevo por lo menos, pero en una tierra extranjera a veces ni te ven, ni te saludan porque eres extranjero. Bueno, le tocó trabajar en una tierra extranjera a este joven. Y lo único que sabía hacer, no lo sabía hacer, era lo que veía, lo que hacían los trabajadores de su padre y su hermano. Le tocó irse al campo a trabajar, a cultivar. Lo que él solamente veía, le tocó hacerlo ahora en este momento en una tierra extranjera. Y este joven, un día lo mandaron a limpiar los cerdos. Yo sé lo que es eso porque mi papá lo tuvo. El cerdo americano tiene algo que hay que lavarlo 3 o 4 veces al día para que la piel de él no se infecte. Y a este joven le tocó hacer ese trabajo 3, 4 veces al día. Lo mandaban a lavar a los cerdos. Y a alguien que se siente refinado, ponerlo en ese trabajo, imagínense cómo estaría ahí con la manguera ahí así desde lejito. Pero a él le tocó esforzarse. A él le tocó ver que hasta el cerdo comía mejor que él. Y en una de esas él pensaba: wow, yo aquí en tierras extranjeras, padeciendo, y estando yo en mi tierra y mi papá siendo adinerado, yo hoy estoy padeciendo y aguantando hambre. Porque es que mucha gente piensa que salir afuera es soplar y hacer botella. No, es que yo me voy para el extranjero, que allá es el porvenir, es lo mejor que hay. Mucha gente está equivocada en cuanto a eso. Este joven que era rico en su tierra no valoraba lo que papá hizo por su familia, lo que el papá tenía con esfuerzo, lo que papá levantó en tantos años, él nunca lo valoró. Él pensaba en el dinero, en el disfrute y en el gozo. Le tocó, y en una de esas lavadas decía: wow, pensó, me imagino que los trabajadores de mi papá están mejor que yo. Y yo, aún siendo el hijo del dueño, hoy estoy comiendo las sobras.
y decidió seguir trabajando más para esforzarse, para reunir el pasaje para regresarse a su nación. Cuando él decide, dice, wow, pero ahora ¿qué hago yo? ¿Cómo le llego yo a mi papá? ¿Qué le puedo decir a mi papá? Él pensó en qué palabra le iba a decir al papá. Bueno, llegó el día de regresarse. Le comunica al papá que se iba a regresar. Y un día cuando él regresa, el papá lo ve venir desde lejos. Cuando llega ya a la finca, el papá lo ve venir de lejos y el papá sale corriendo a abrazar a su hijo. Abrazar a su hijo, sale corriendo el papá cuando el joven llega a la finca. Y las primeras palabras que el joven le dijo al padre: Padre, perdóname, me arrepiento porque pequé contra el cielo y contra ti. Esas palabras al padre lo tocaron, porque nunca pensaba escuchar de su hijo, de Dios. O sea que en medio de la miseria, en medio del dolor y de la tristeza, ese joven acudió a Dios. Y cuando vio a su padre, esas fueron las palabras que le dijo: Padre, perdóname, me arrepiento de lo que hice, porque pequé contra el cielo y pequé contra ti. Y ese padre gozoso lo que hizo fue, armó el bochinche, como dicen aquí, hizo la fiesta, le compró el mejor traje, mató el mejor ganado que tenía ahí, mandó matar el novillo más gordo que había para él. Y ahí no era nada, sino es que después el hijo mayor se molestó y le dijo: Padre, yo todo lo que he hecho aquí, todo lo que yo he hecho por la finca, por el ganado, por la cultivación que tenemos, y tú vienes a él, lo viste y de una vez saliste corriendo a abrazarlo, decidiste matar el novillo más gordo para celebrar que él había venido. Y el padre, en medio de la sabiduría y en el medio del dolor y la tristeza, le dijo: Hijo, tú siempre estuviste aquí conmigo y todo lo que está aquí es tuyo también. Pero hoy agradezco a Dios porque el que estaba perdido, que es tu hermano, regresó. Que el que se había desconectado de todo, Dios permitió que regresara. Y hoy volvemos a hacer lo mismo. Pero yo te garantizo, hijo, que él ya no es el mismo. Que él ahora va a valorar lo que tenemos aquí. Ahora él va a querer trabajar más que tú, porque él sabe lo que es esforzarse en un país extranjero. Pero las palabras que el padre esa noche recordó fue cuando él dijo: Padre, perdóname, que me arrepiento. Él se arrepintió de lo que hizo, de pedir su herencia adelantada y de gastarla toda. Él se arrepintió y dijo que pecó contra Dios. Por eso hoy, esta mañana, vengo a decirte el gran poder del arrepentimiento en nuestras vidas. Sin arrepentimiento no hay salvación. Este joven se arrepintió. Este joven tuvo que padecer, porque el problema a veces que mucha gente tiene que primero padecer para poder gozar la gloria de Dios. Pero nosotros que estamos ya con Dios, tenemos que mantenernos en Dios, tenemos que cultivarnos en Dios, tenemos que darle la fe y la gloria a Dios siempre, para que nunca vayamos a eso. Y hay muchos que llegan a eso. Hay muchos que se apartan del Señor. Hay muchos que dicen: no, perdí mi tiempo. Hay muchos que dicen: no, yo no quiero trabajar más para Dios. Y lo más triste, que tocan fondo y tienen que regresar arrepentidos para que puedan tener salvación. Por eso hoy vengo a decirte: el arrepentimiento es la palabra más poderosa que podemos tener en nuestra boca, porque cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nos humillamos con humildad, el Señor ve tu corazón y le agrada el arrepentimiento que tú colocas en ese momento. Vamos a 2 de Pedro 3:9. Leemos la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es palabra relevada, revelación del cielo a la tierra para los hombres de Dios. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas. ¿Cuánto creen eso? Sino que es paciente para contigo y conmigo, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén.
Cuando yo leía esto y recordaba la historia, más o menos, si ustedes semejan la historia que conté, es la semejanza al hijo pródigo. ¿Verdad que sí? Pero cuando yo leía este versículo, le dice, wow, Él no retarda su promesa, solamente que nos lleva a ser pacientes. Y cuando nosotros nos arrepentimos, yo digo que cuando hay un arrepentimiento genuino es cuando alguien se entrega al Señor. Hay fiestas en los cielos, porque en ese momento cuando una persona se entrega al Señor, dice las Escrituras que hay fiesta en los cielos. Bueno, un arrepentimiento también, porque un arrepentimiento nos lleva al perdón, un arrepentimiento nos lleva a la divinidad de Dios. Cuando hablamos de arrepentimiento, hay personas, porque yo lo he escuchado y me han preguntado, que confunden arrepentimiento con remordimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. El remordimiento es un sentirte mal por consecuencia de tus actos. Si nos vamos a la palabra, lo que hizo Judas, el acto que Judas hizo de vender al Señor por unas monedas, él se sintió mal. Se sintió mal. ¿Y a qué lo llevó eso? A la muerte. Porque era tanta la carga que él tenía, era un remordimiento. Oye, yo traicioné al Señor por unas monedas y yo siempre supe que era el maestro, pero nunca lo traté como Dios, siempre como el rabí. Él sabía, estaba remordido por dentro y eso lo llevó a la muerte. Pero cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, el arrepentimiento es un sentir de dolor por haber ofendido a Dios. Porque aquí es totalmente diferente. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando del arrepentimiento hacia Dios. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, es sentir que yo le fallé a Dios. Por eso yo vengo a arrepentirme. Y lo podemos ver con Pedro. Pedro negó a Dios. ¿Cómo? ¿Qué nos dice las Escrituras que cómo estaba Pedro? Por lo que había hecho. ¿Verdad? Lloraba, sufría, pero él sabía quién era Dios. Él sabía que Cristo era Dios. Y Cristo ya conocía el corazón de Pedro. Cristo conocía el corazón de Judas. Pero es que con Pedro pasaba algo diferente, porque Pedro fue el único entre los discípulos que lo reconoció como Dios. Fue el único que lo reconoció y le dijo: tú eres Dios, el Hijo del Hombre. Y Pedro, ahí hubo consuelo para Pedro, porque sabía que él había hecho mal, negado al Señor, y él se arrepintió más adelante. Él se arrepintió. Por eso hoy vengo a traerte un fundamento importante para mi perspectiva del arrepentimiento. El fundamento del arrepentimiento es basado al llamado de Dios en el Evangelio. En el Evangelio. En el Evangelio. Yo decía, wow. Cuando yo me arrepiento hacia el daño que hice o el problema que causé, yo me arrepiento, yo tengo que ir al Evangelio. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Lo dice Cristo. Lo dice Cristo en Marcos del 1, 14 y 15. Miren lo que dice el Señor Jesús diciendo: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Wow. Porque muchas veces decimos: arrepentíos, arrepiente del pecado, del perdón, de lo que hiciste. Pero la palabra clave aquí es que nos arrepentamos en el evangelio. Porque el evangelio es salvación. Hablar del evangelio es hablar de Cristo. Y Cristo es el que te da vida en abundancia. No es solamente arrepentir de boca, porque yo vengo y me arrepiento, pero no, es que dice la palabra de Dios, lo dice el Señor Jesucristo: arrepentíos y creed en el evangelio. Porque muchos en el mundo se arrepienten de boca, pero no saben quién es Cristo. Muchos, aún en casa de la iglesia de Dios, se arrepienten de boca, pero no andan con Cristo. Porque el evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. O sea, el Señor Jesucristo está hablando y está haciendo aquí radical y dice: y creed.
Él nos está mandando a creer en su evangelio, nos está mandando a creer en Él. Porque Él es el que cargó la cruz, Él fue el que cargó tu pecado, por Él tú hoy estás aquí. Por eso tenemos que creer en el evangelio de Cristo Jesús, que es la salvación. Ese es el verdadero arrepentimiento, no de boca. Porque de boca muchos se arrepienten, pero con Cristo, el que se arrepiente en el evangelio y con Cristo, va a salvación. A veces suena muy fácil, no, es que yo me arrepentí ante el mentor por lo que le dije. A Dios no le vale lo que yo le diga al mentor, a Dios le vale lo que esté en mi corazón para con Dios, porque Dios es el que conoce mi corazón. Yo podré engañar al mentor, pero a Dios no lo engaño porque Él me escanea el corazón. Y Él sabe que de repente mi arrepentimiento no fue genuino, o honesto, o sincero con Él. Entonces, cuando yo hablo de arrepentimiento, primeramente tengo que colocar a Cristo, porque Él mismo me lo está diciendo. Jesús proclamó y dijo, se los dijo ahí a los discípulos: arrepiéntanse y crean en mí. ¿Ah? Cuando yo leía, wow, ¿qué fundamento? Pero es que el fundamento está ahí, el fundamento es Cristo, el fundamento es el evangelio. Ese es el fundamento del arrepentimiento genuino, del arrepentimiento honesto. Este fundamento muestra que el arrepentimiento no es una opción, sino el primer paso para salvación y restauración. Porque cuando yo me arrepiento, ¿verdad?, ante Dios y ante Cristo voy a tener salvación, pero también soy restaurado para yo no volver a cometer lo que yo hice, para yo no volver a hacer el daño que yo hice. Porque el arrepentimiento es de transformación, es de cambio, no es de boca, no es de labios, no es de decir, no, es de cambio, que se vean cambios en tu vida, que tú te arrepentiste. Porque ese es el verdadero arrepentimiento. El gran poder del arrepentimiento es ese, la evidencia, y la evidencia es que tú tengas transformación, cambio de vida, que no sea el mismo que tú eras antes de arrepentirte. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es de boca. El Señor Jesucristo lo dijo. Y el que no cree en Cristo no tiene salvación. Porque en el mundo dice: yo creo en Dios, hasta ahí llegan. Yo creo en Dios. Y muchos aún saben que Cristo es el Hijo de Dios. Y muchos saben que Cristo fue el Salvador, pero aún no conocen a Cristo. Porque se arrepienten de boca, de labios. Pero el verdadero arrepentimiento es Cristo Jesús. Ese es el arrepentimiento. Hoy quiero hablarte de 5 características del arrepentimiento que una persona tiene que hacer. Primero, el reconocimiento. Porque tenemos que dejarnos de excusa, dejarnos de charla, dejarnos de tanta habladuría, de hablar de arrepentimiento, ¿verdad? Si no admitimos nuestro pecado primero ante Dios, no ante el hombre. Porque el problema es que hay muchos que se quieren arrepentir ante Dios y no ante el hombre y no ante Dios. Entonces tenemos que dejarnos de excusa, de tanta palabra, que yo me arrepiento. Pero te digo, arrepiéntete ante Dios, que es tu Salvador. Arrepiéntete ante Cristo, que es tu libertador. Arrepiéntete ante el Espíritu Santo, que es tu guiador, no es el hombre. Yo no puedo quedar bien ante el hombre, porque a mí lo que me importa es Dios, Cristo y el Espíritu que está en mí. Porque si el Cristo que está en mí me da el poder de arrepentirme, soy un hombre nuevo, soy un hombre diferente. Muchos piensan que el bautizarse eres hombre, nueva criatura. No, es la transformación de tu vida lo que te lleva a ser un hombre diferente. Cambio, un hombre de cambio, un hombre diferente al que era antes. No es solamente pasar en las aguas, es cambiar mi forma de hablar, es cambiar mi forma de vivir, es cambiar mi forma de ver a Dios en mi vida. Eso es arrepentimientos. Vamos a Lucas 15:18. Poderoso es el Señor. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el verdadero arrepentimiento.
Porque hay arrepentimientos. Porque se ven muchos casos que el hombre quiere ir a pedir perdón y aquel no lo quiere aceptar. Pero te voy a decir algo. Mira lo que dice Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y a decirle: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Eso vale más antes que yo vaya ante el hombre. Porque cuando yo hago este paso, que primeramente voy ante Dios, ante y al hombre, ahí hay transformación, hay cambio, hay nueva vida. Porque el Señor te transformará, el Señor te cambiará para hacer su propósito. Reconocer el pecado y buscar reconciliación con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Esto es un llamado de humildad. Esto es porque el Señor te ha tocado a ser humilde. Y humildad no significa ser pobre y rico. Humildad significa tener un buen corazón con todo, hasta con tu enemigo. Es allí donde nosotros tenemos que sacar más ese corazón con el que no te ama. Es muy fácil con el que te ama. Pero el Señor nos lleva que este corazón sea transformado y cambiado con todos, no solamente con uno. El Señor siempre quiere llevarnos a un arrepentimiento. Porque el Señor siempre, desde tu nacimiento, ya Él tiene un propósito para ti. Desde que tú llegas a este mundo, ya el Señor tiene un modelo de vida para ti, un diseño de vida para ti, porque ya Él sabe lo que va a hacer contigo. Pero esto siempre y cuando tú conozcas del Evangelio. Porque mucha gente, vuelvo y repito, Dios. Cuando yo salía a evangelizar y me tocaba en las calles de Venezuela, yo decía: wow, porque mucha gente, cuando uno se le acercaba y le hablaba de Dios, todo era bien. Y sí, yo creo en Dios. Pero cuando tú le hablabas de Cristo, era como que si le ponías el freno de mano y ibas a 120, te cambiaban el rostro. No querían escuchar del Evangelio, no querían escuchar de Cristo. Pero es que escrito está que el Cristo es el único camino que nos lleva a ser hijos de Dios. Y aún el mundo lo sabe, pero es que no les interesa saber del Evangelio. Porque el que no le interesa saber del Evangelio, no le interesa saber de Cristo. Porque el Evangelio es Cristo Jesús. Por eso tenemos que arrepentirnos directamente al Padre, porque el Padre te transforma. Y si esa persona no te quiere escuchar, pero tú vas al Padre, llegará el momento que el Señor tocará el corazón de esa persona y escuchará tu arrepentimiento y tu perdón. Pero tenemos que arrepentirnos primeramente ante Dios y reconocer que a veces somos nosotros los que cometemos el error. A veces somos nosotros los que cometemos el pecado. Porque muchos no reconocen: no, es que fue él el que me dijo esto. No, pero tú también tienes actitud que tienes que cambiar. Tú también tienes comportamiento que tienes que cambiar. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos errores, primeramente ante Dios, para que Él pueda transformar nuestra vida. Segunda característica, el dolor santo. Yo cuando leí esto, wow, pero ¿qué es el dolor santo? Miren lo que significa el dolor santo. Es la aflicción profunda que siente el Hijo de Dios al comprender que su pecado no solo ha quebrantado una regla, sino que ha herido el corazón de Dios y ha dañado la comunión con Él. ¿Ah? Si no, se los voy a repetir lo que significa el dolor santo. Es la aflicción profunda que siente el Hijo de Dios al comprender que su pecado no solo ha quebrantado una regla, sino que ha herido el corazón de Dios y ha dañado su comunión con Él. ¿Ah? Increíble, ¿no? Porque cuando nosotros cometemos un pecado, ya rompemos una regla ante Dios. ¿Ah? Y la palabra nos dice que Él es un Dios de justicia y es un Dios de misericordia. Y a veces al hombre le cuesta ser misericordioso con el prójimo. ¿Ah? Cuesta ser misericordioso con el prójimo. Y mira lo que el Señor dice, es esa aflicción que nos lleva. Vamos a Segunda de Crónicas 7:10. Porque la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación.
de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí podemos ver cómo la tristeza del mundo llevó a morir a Judas. La tristeza del mundo llevó a morir a Judas, pero la tristeza de Dios en Pedro le trajo salvación. Que le dijo Pedro: desde hoy las puertas del cielo te pertenecen. Vean la diferencia que existe. La diferencia que existe. La tristeza divina produce arrepentimiento genuino que nos lleva a salvación sin lamentos posteriores. La tristeza mundana, en cambio, se enfocan en el dolor, el egoísmo, de desesperanza a muerte espiritual. Porque la muerte carnal todos la vamos a vivir, porque el cuerpo muere. Pero la espiritual, que es la eterna, está hablando aquí, que esa es la que produce la mundana, te lleva a la muerte espiritual, donde dice la palabra en Apocalipsis que serás lanzado en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque estás muerto espiritualmente, por la tristeza que da el mundo, que muchos creen que tener todo lo que en el mundo viven y gozan, eso da vida espiritual. No, te lleva a la muerte espiritual. Pero el que tiene la tristeza divina produce arrepentimiento genuino para tener ¿qué? Salvación. Pedro tuvo salvación. Judas no tuvo, y era un discípulo Judas, y caminó con Cristo. Por eso te digo, iglesia, tan cerca que estés de Cristo también puedes estar lejos. Tan cerca que tú digas que estás de Cristo, revísate, porque puedes estar lejos de Cristo. Porque Judas caminó con él, Judas le manejaba los recursos, pero el no reconocerlo lo llevó a la muerte, porque él nunca reconoció a Jesús como Dios. La escritura me dice que lo reconoció como el rabí, y el rabí significa maestro. Pero Pedro, entre todos los discípulos, le dijo: tú eres Dios. Hubo una reconexión divina que llevó a Pedro a tener una salvación. Pero Judas lo llevó a la muerte. La muerte terrenal. Yo no soy nadie para jugar ni saber cómo será la espiritual de él, pero la terrenal sí sé que lo llevó el dolor y la tristeza de haber traicionado al Maestro, al Dios de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo llevó a la muerte. Revísate. Revisémonos, porque es para mí también la palabra. Revisémonos. ¿Qué tan cerca estamos, tan lejos estamos de Cristo? Por eso tenemos que arrepentirnos de corazón y con humildad. Tercero, confesión del pecado. Delante de Dios, con una total transparencia y una sinceridad absoluta, tenemos que venir a confesar nuestro pecado. Porque muchas veces queremos confesar el pecado acomodándolo, como para que Dios no me vea que yo soy tan malo, que el otro también tiene culpa. Pero yo tengo que venir, dice aquí, con transparencia y decirle: Señor, perdóname porque yo blasfemié contra mi vecino. Pero muchos quieren venir: Padre, perdóname porque que yo estoy hablando de él, pero es que él habla también de mí. No, Dios quiere ver tu arrepentimiento, no es del otro. Esto es individual. Yo puedo orar, yo puedo clamar por mis hijos, pero es la voluntad de Dios que va a ser solo la de ellos. Pero entonces Dios quiere que tú vengas a declarar tu pecado, no el del otro, porque lo queremos acomodar. Es que también habla de mí, Señor. No, tú tienes que venir con una sinceridad absoluta ante Dios y decirle: Señor, perdóname, como dijo este joven, que he pecado contra el cielo y contra ti, y he pecado haciendo esto, y he pecado porque he dicho esto, y he pecado porque he tropezado a este, y he pecado porque he blasfemiado de este. Con sinceridad y honestidad ante Dios.
Tenemos que confesar nuestros pecados. Una de las cosas que he aprendido acá con el apóstol es: si tú vienes a hablar de tu esposa, pon la esposa también. No podemos hablar del árbol caído cuando no está. No podemos ser partícipes, porque nos hacemos partícipes del chisme también, porque después va a venir ella a hablar otra cosa. No, los dos cara a cara ante la autoridad. Pero nosotros no podemos ser. Yo te puedo escuchar, pero tiene que haber un momento en mí decirte: bueno, hijo, vamos a hablar los tres, trae a tu esposa. Porque yo tengo que hablar desde mi pecado, no el de ella. Yo tengo que decirle: pastor, yo me he portado mal con ella, yo he hecho esto, yo le fui infiel o la he traicionado. Pero no vengas a hablar lo de ella, ella lo tiene que hablar ante Dios. Por eso tenemos que ser directamente transparentes con Dios. Vamos a 1 Juan 1:9. Bendita palabra de Dios, que siempre nos confronta, que siempre nos enseña. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Poderosa palabra, ¿no? Poderosa, porque Él es el que me limpia a mí del pecado, no es el hombre. Es Él. Cuando yo voy a Él y le pido: Señor, perdona mis pecados. Y dice la palabra que Él es fiel, que Él es justo. Entonces Él te perdona cuando tú vas y confiesas tu pecado, no el del otro. Cada quien tiene que confesarse ante Dios. Yo no puedo venir a interceder por el apóstol, no, ella tiene que ir ante el Señor. Yo tengo que ir ante el Señor, aunque sabiendo que yo pueda tener la culpa o ella pueda, pero yo puedo hablar ante Dios es por mí, porque Él ve mi corazón. Cuando ella vaya, Él verá su corazón. Entonces, vuelvo y repito: la salvación es individual. La salvación es individual. Y recuérdate algo, que Dios es fiel. Aunque tú sigas fallando, aunque tú sigas embarrándola, Dios es fiel. Dios es fiel y justo. Porque muchas veces tú tropiezas, pero no es porque tú quieras, porque hay otro que te pone en el pie para que tropieces. Pero todo eso lo ve Dios. Dios es fiel en todo tiempo. Dios es fiel. Su promesa de misericordia y justicia está ahí en Cristo Jesús, satisfaciendo la justicia divina, permitiendo el perdón completo de Dios. A la gente, voy a generalizar, me incluyo, a muchos os cuesta pedir perdón. Sé que no es fácil, porque existe algo que el mundo ha puesto en los seres humanos y se llama orgullo. Porque aunque digamos que estamos aquí, podemos sentir un poquito de orgullo. Hablo de mi persona como autoridad, porque yo puedo, sabes que yo soy pastor, puedo sentir un poquito de orgullo. Y eso rompe la relación de Dios con el pastor cuando hay orgullo. Eso rompe la relación, porque dice que Dios es justo y es fiel. Y si una persona es justa y es fiel, no puede haber un rompimiento de relación, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que mantenernos siempre justos, fiel ante Dios. Fiel ante Dios. Porque les voy a decir algo: sin Cristo no hay salvación. Y sin salvación no vamos a tener nunca restauración. Porque cuando venimos a Cristo, Él nos salva y nos liberta, pero también nos restaura. Porque ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es la transformación de vida, cambio de vida. Cuando tú estás en el Evangelio, el cambio es genuino, ¿verdad? Hay muchos, yo no voy a que de repente ante el hombre quieren aparentar que son hijos de Dios y en otro lado son otras partes, pero hay muchos hijos de Dios, justo ante Dios, humilde ante Dios y transparente ante Dios, porque creemos en el Evangelio. Yo creo en ese Evangelio poderoso de Cristo, que ese hombre que aún está vivo, y dice las Escrituras que está sentado a la derecha del Padre, viéndonos cómo actuamos, cómo nos comportamos, para Él darnos una salvación.
Ese es el Cristo, ese es el evangelio que yo creo. A ese que cuando ascendió dijo: es justo que yo me vaya para que el segundo consolador, le dijo a los apóstoles. Bienaventurados fueron los apóstoles que anduvieron con los dos consoladores. Anduvieron con Cristo y el Espíritu Santo de Dios después cuando llegó. Nosotros hoy tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, porque el Señor Jesús está sentado a la diestra, pero Jesús es el lente entre Dios y el Espíritu Santo. Ese es Jesús. Ese es el evangelio que hoy tenemos que predicar. Ese es el evangelio que hoy tenemos que exaltar. Ese es el evangelio que hoy tenemos que llevar, que es Cristo Jesús para salvación. Ese es el evangelio. Cuarto, abandonar el pecado. No solo se trata de confesar el pecado, solamente es también apartarse del pecado. Porque es apartarme, dice la palabra apartar, es retirarse de algo o de alguien. Aquí sería el pecado. Yo confieso mi pecado y me aparto del pecado para no volverlo a hacer. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, Señor, por esta palabra bendita. Porque no se trata de confesar, se trata de apartarnos. Apartarnos significa alejarnos, significa distanciarnos de ese pecado para que nunca más lo volvamos a cometer. Hoy venimos a decirle: Señor, perdonas todos mis pecados, y apartarme de él más. Yo no puedo andar como el mundo anda, que dice que no, que tropieza sobre la misma piedra. No, porque no estoy aplicando entonces un evangelio que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es cambio, transformación de vida. Yo no puedo volver a pecar en lo mismo que ya Él me limpió. Sé que es malo, pero lo hago. ¿Qué es eso? Sé que el Señor me libró de ese pecado y lo voy a volver a cometer. Entonces no estás hablando de Cristo, no portas el evangelio que es Cristo. Porque es el pecado lo que nos lleva a la muerte. Sabiendo hacer lo bueno, pero hacemos lo malo. No, los hijos de Dios no podemos caer en eso. Porque si ya mi Dios me sacó de la brujería y la hechicería, lo que tuvo que, y lo que hizo Juan José cuando aceptó a Cristo, fue apartarse de eso. Aunque tenía muchos conocidos y familiares, y me volvían a decir: pero gente, vamos para allá, que la cosa está buena, que esto. Yo dije: no, porque yo me aparté y seguí a Cristo. Porque mi perdón, yo fui al Señor. Bueno, miento. El Señor vino a mí. El Señor vino a mí y me encontró y me llevó a Él. Porque yo no voy a decir que yo fui. No. Te digo algo: cuando el día que yo acepté a Cristo, yo fui engañado a la iglesia. Que me dijeron: hermano, me dijo una hermana de sangre consanguínea, vamos a comer una cachapa. Y yo dije: bueno, vamos. Pero me dijo primero: vamos a pasar por la iglesia. Y yo: ay, hermana, y te voy a decir algo, esa ha sido la mejor experiencia de mi vida. Porque te puedo decir que en medio que yo puedo decir que era engaño, no, yo le doy gloria a Dios que por ese engaño que salió de su boca me llevó a conocer a Jesús. Y ese día el Señor vino a mí. Ese era mi día que Cristo quería tocarme. Ese día Cristo me tocó, Cristo me impactó mi vida. Cristo cambió, transformó mi vida. En ese momento, cuando yo decidí pasar adelante, y algo me impulsaba porque no era yo, pero hoy entiendo que era el Cristo que ya estaba en mí, que me quería llevar a Él. Y yo pasé adelante, y yo decía: bueno, ¿y para dónde voy? Y yo pasé y acepté a Cristo. Y Cristo me tocó y me impactó.
Y desde allí te puedo decir, iglesia, que he sido radical y porque me he apartado del pecado. Me aparté de la idolatría, de la hechicería, de la lujuria, de la fornicación. Yo me aparté. Porque creo en el Evangelio de Cristo. Y Cristo ha transformado mi vida. Cristo ha cambiado mi vida. Cristo me dio a ver su tierra. Cristo, el Cristo que nosotros predicamos, transformó a este hombre para su gloria. Para su gloria. Encubrir el pecado genera estancamiento espiritual. Encubrir mi pecado genera estancamiento espiritual y emociones, así como David. ¿Se recuerdan de la historia de David? Que David tenía todo callado ahí con Betsabé, y el esposo de Betsabé lo tenía calladito, pero Dios, cuando Dios quiere, Dios mandó un profeta a enfrentar a David, porque ningún pecado se esconde ante Dios. Dios mandó a este profeta y enfrentó a David, y tuvo que David reconocer su pecado. Tuvo que David sacar el pecado que tenía calladito, porque él vio a una mujer casada. Pero es que Dios quería tanto a David que el pecado de David Dios lo mató para el propósito de él. David quiso esconder el pecado, pero con Dios nadie se burla y nadie se juega. Y era el ungido, y era David, y era el rey de Israel. Pero Dios mandó un profeta y le dijo: David, tú eres un pecador, arrepiéntete. Y tuvo que David sacar su pecado, porque él era el rey. ¿Quién le reclamaba al rey? ¿Quién le decía algo a David? Pero es que Dios tiene hombres grandes, poderosos. Y David fue enfrentado por el profeta Natán y le dijo: David, tú estás pecando. Y el misterio y el secreto de David fue descubierto, porque Dios no guarda nada. Y más aún con sus escogidos, con sus elegidos, con sus sellados. Él va a sacar la verdad siempre. Siempre. Yo puedo ocultar cosas, pero Dios en su momento, la mentira que yo tenga, Él la va a sacar. Porque nuestro Dios no es un Dios de mentira. Él es un Dios de verdad. Y el que quiere caminar con Dios tiene que caminar en verdad. Y tendrá que decir la verdad, porque si no, Dios se la va a sacar. Ese es nuestro Dios poderoso. David tuvo que confesar y decirle al profeta: sí, he pecado. Por eso, nunca encubra tu pecado, suéltalo. Ándalo ante el Padre y suéltalo. Suelta tu pecado para que puedas caminar con Dios, para que puedas andar en el Evangelio de Cristo y puedas dejar el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando cometemos un pecado, cuando cometemos una mentira, escrito está que dice que el Espíritu se aleja. El Espíritu se aleja, porque no es un espíritu de mentira. Él no es un espíritu de maldad. Entonces Él se aleja, y dice la palabra de Dios: no contristáis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, no lo entristezcáis con la mentira. No lo hagas. Porque tú no sabes lo que pueda pasar cuando el Espíritu Santo de Dios se contriste y se aparte de ti. Porque dice y escrito está que Él es el que nos lleva a hacer el propósito de Dios. No soy yo, es Él. Es el Espíritu Santo. No lo contristéis. David confesó su pecado, y Dios ese pecado lo eliminó. Le dio muerte a ese hijo que había nacido en ese adulterio. Porque es que David era casado con la hija de Saúl, que se llamaba Micar. Y Betsabé era casada, de hecho, un soldado grande del ejército de David. Por eso
No creas que estás jugando con Dios. No creas que tú te burlas de Dios. Porque la mentira que tú hagas, la mentira que tú digas, Dios te la va a sacar. Porque Dios la hizo pública ante el pueblo de Israel, lo que había dicho David. Y era el ungido. Cuídate de encubrir tu pecado. Anda al Padre, anda a tu autoridad y confiesa. Y pide perdón al que le hiciste, al que tropezaste o al que hablaste o blasfemiaste de él. Hazlo. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Que nos apartemos del pecado, que no hablemos más del pecado. Abandonar el pecado nos lleva a libertad, trae misericordia divina. Y no es por nuestros méritos, porque es la gracia de Dios que está en ti. Es la gracia de Dios. Porque muchas veces pensamos, no es que yo fui a pedir perdón al apóstol, no, es que el Espíritu que está en ti te llevó a hacerlo. Porque nosotros sin Dios y sin el Espíritu no hacemos la voluntad de Dios. Porque si yo ando sin Espíritu, hago mi voluntad. Porque escrito está que el único que nos lleva a hacer la voluntad del Padre es el Espíritu Santo de Dios, que te lleva a orar, te lleva a caminar, te lleva a direccionar. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos: es el segundo consolador que andará con ustedes. Y ese lo portamos nosotros en estos tiempos. Muy bienaventurados fueron ellos que caminaron con los dos. Poderosos, ¿verdad? Yo a veces digo, wow, poderosos los que ellos vivieron. Ver a ese Cristo pronunciarse, ver a ese Cristo morir, a ese Jesucristo resucitar, a Jesucristo elevarse, a Jesucristo volver a venir. Y Cristo le dijo: me voy, pero le dejo un consolador. Caminaron bien bendecidos los apóstoles, en mucha presencia. Pero es que si nosotros vamos a ver las escrituras, a lo justo que es Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios es justo. Judas tuvo que morir antes que Jesús, porque después no podía ver y caminar con el Espíritu Santo de Dios, porque él tenía un pecado. Y escrito está que murió antes que Cristo. Porque es que Cristo no podía caminar con pecadores. Cristo enseñaba a sus discípulos, caminaba con sus discípulos, pero para él subir al Padre y ir a medio de la tierra, el pecador que estaba al lado de él tenía que morir. Porque él habla de justicia, de un Dios de paz, un Dios eterno, y todo eso tenía que suceder. Por eso no juegues con Dios, con las mentiras, con los pecados, porque Dios te la va a sacar, y si no te la saca te va a llevar a la muerte, porque eso es lo que hace el chisme. Lleva a la gente a muerte. Quinto, restitución. ¿Qué significa restitución? Significa reparar, devolver, compensar el daño causado a otra persona por consecuencia de mi pecado. Es el acto de integridad, de dejar las cosas claras en la medida de lo posible, como estaba antes de nuestra falta. Imagínate. Significa reparar el daño, devolver o recompensar el daño causado. Porque cuando tú hablas mal de alguien, tú le estás haciendo un daño a esa persona. Y cuando nosotros somos hijos de Dios y vamos al perdón, dice las escrituras que tenemos que reparar ese daño. Primeramente pidiendo perdón a Dios. Y reparando el daño hacia la persona, pidiéndole perdón a Dios a la persona y reparando ese daño. Vamos a un ejemplo al daño. Que yo te pida prestado dinero y no te lo quiera devolver. Ese es un daño que yo estoy haciendo. Es que no significa que solamente chisme, no significa que esto no. Porque si somos hijos de Dios tenemos que ser justos y rectos. Yo no puedo venir después y decir, no, es que para no pagarle me invento un poco de mentira. Porque eso es lo que hace la gente en el mundo. Cuando no quiere ser justo y recto, inventa cosas que no son para dañar y perjudicar a la otra persona. Entonces te salen con un chorrero de excusas. No, es que yo no le pago porque es que él me ve mal. Es que dijimos que yo le pagaba era cuando yo... No, estás causando daño. Y aquí dice que tenemos que reparar ese daño.
Y más nosotros los hijos de Dios. ¿Ah? En el Antiguo Testamento, cuando hablamos del pueblo judío, existen todavía muchas reglas. Muchas reglas. No sé si han escuchado la regla del jubileo. Que yo te puedo prestar para que tú compres. Vamos, no voy a hablar del tiempo actual, estoy hablando del tiempo de los judíos. Que yo venía y prestaba para comprar una casa. Y si yo no lo pagaba por circunstancias, los judíos, pues, pasaban 50 años, ya la casa era tuya. Pero es que ya habían reglas. Ya ellos tienen sus reglas que tú pagas. Y hay momentos y circunstancias que no puedes pagar, pero 50 años llegaba, ya la casa te pertenecía. El hombre, ahorita en estos tiempos, no respeta. No respeta. Yo recuerdo que antes no había contrato porque la palabra tenía poder. La palabra era una firma de contrato, la palabra. Y el decir así, acepto, ya eso significaba una firma. Ahora falsifican hasta la firma. Entonces tenemos que reparar los daños que cometamos. Vamos a Lucas 19:8. Bendita palabra de Dios poderosa, porque cuando Jesús caminaba, algo tenía que suceder, algo tenía que transformar, y algo sucedía cuando Jesucristo pasaba por un sitio. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Ya sabemos quién era Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un recaudador de impuestos, trampero. Vamos a hablarlo ahorita, a las palabras de ahorita. Robaba a la gente con los impuestos, estafador. Y la escritura a mí me narra y dice que cuando fueron a la casa de Jesús tenía la plata ahí escondida, la que le quitaba. ¿Ah? Y lo está diciendo la palabra, no lo está diciendo el pastor, que a veces tenemos que remunerar el daño causado. Muchas veces hacemos, no somos hermanos, lo dejamos así. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra, porque si nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, tenemos que estar basados a la palabra. La palabra dice que si yo te causara un mal, vamos a hablar aquí económico, yo tengo que recompensarte y darte hasta de más para yo poder tapar la falla. Lo dice la palabra. Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y sin embargo, mira cómo dijo a los pobres. No, es que los pobres eran los que pagaban impuestos. Él le quitaba el impuesto a los pobres como él quería. No era que, no, es que ellos pagaban su impuesto y él se los quería quitar, se les quitaba de más. O sea, era una persona trampera. Pero cuando Cristo pasó y lo vio en ese albo ahí, ese semeruco ahí, mire, algo pasó, algo sucedió, porque por donde pasa Cristo hay transformación de vida. Porque ese es Cristo. Cristo es el que nos lleva a transformar vidas. Zaqueo, criticado por su codicia, ¿verdad? Sube a un sicomoro para ver a quién, a Jesús, porque decía que Jesús estaba pasando por ahí. Y él, como era, dice las escrituras que era una persona baja, ¿ja? Para no decir enano, ¿verdad? Porque enano es otra cosa. Decía que era una persona pequeña. Se montó en ese árbol para poder ver a Cristo. Y miren lo que hizo la mirada de Cristo. Cristo lo que hizo fue levantar la mirada y lo vio. Desde allí vino arrepentimiento para él. ¿Ja? La vista de Jesús a su casa despierta arrepentimiento genuino. Cuando tú ves a Cristo, hay un arrepentimiento genuino. Cuando tú ves a Cristo, no cuando ves al hombre, cuando tú ves al Cristo, hay arrepentimiento genuino en tu vida. Zaqueo, bastó que Jesús lo viera y le dijo: hoy cenó en tu casa. Fue la palabra de Jesús nada más al verlo así. Y yo me imagino los fariseos y todos los que estaban, y oye, pero con un recaudador de impuestos. Pero es que Dios, Cristo, iba a hacer un trabajo, iba a transformarlo.
Porque dice, ¿verdad?, que fue a su casa y todo, y mira lo que sucedió. Un hombre que era trampero, se robaba, le quitaba la plata al pueblo. Pero una mirada de Cristo lo transformó. Una mirada de Cristo simple y llanamente lo vio y le dijo: hoy ceno en tu casa. Zaqueo es evidencia de un fruto. Zaqueo es evidencia. Porque hubo un arrepentimiento genuino e instantáneo. Porque lo que él más codiciaba era el dinero. Pero cuando Cristo fue y se sentó y habló con él en su casa, él se despojó de lo que él más apreciaba, el dinero. O sea que es un arrepentimiento genuino lo que sucedió con Zaqueo. Entonces es una evidencia del fruto. Zaqueo. Jesús viene a reparar vidas. A veces hablamos el hombre más grande, como yo hablaba, el empresario más grande del mundo, pero el hombre que también transforma vida. Él es y será por siempre el Salvador, nuestro libertador, que nos sacó de toda atadura. Ese es el libertador, Jesús, el que produce cambios visibles. Ese es Jesús, el que produce cambios visibles. Que dice: wow, cómo cambió ese hombre. Porque eso lo hace Cristo. Genera cambios visibles ante el mundo. Porque dice la palabra, escrito está que Él viene a buscar lo vil, lo que no sirve, para que diga el mundo que a ese lo transformó Cristo. A eso viene Cristo, a hacer cambios y transformaciones de vida visual. Ese es el Cristo. Ese es el Cristo que hoy vengo a hablarte. Ese Cristo redentor, ese Cristo transformador, ese Cristo generador de vida. Generador de vida, porque dice que que el que lo acepte tendrá vida en abundancia. Cuando hablamos de generador, vamos a conceptos. Es algo que genera. Normalmente se utiliza en generadores de corriente. Genera algo que no hay a lo que hay. Porque la electricidad la genera un generador de corriente. No hay electricidad, pero Él la genera. Ese es Cristo. Genera lo que no hay en tu vida. Ese es Cristo redentor. Ese es el Cristo al que yo quiero seguir predicando. Ese es el Cristo que te digo, iglesia. Ese es el Cristo que tenemos que seguir. Al Cristo cambiador, transformador de vidas. Ese es el Cristo que yo anhelo seguir predicando. El arrepentimiento es la llave que abre las puertas de la gracia. Así es. Así es. Porque yo puedo tener gracia, pero cuando yo tengo un pecado, me cierra la puerta de la gracia, porque dice que es un Dios justo, justo y misericordioso. Dios no puede ser justo conmigo si yo tengo un pecado. Entonces, te voy a decir algo, iglesia. Al que tú veas caminando con gracia es porque lo está haciendo bien, porque si no, Dios le cierra la puerta de la gracia. Cuando Dios te da, cuando ven y dicen: oye, pero mira, es que le ha ido bien, déjame decirte que la gracia de Dios está sobre esa persona. Entonces yo me tengo que revisar, porque la gracia de Dios no está conmigo también. Revísate, algo tendrás oculto, y no hagas que haga Dios que mande un profeta y te descubra lo oculto que tú tienes. ¿Ah? Eso es arrepentimiento genuino. Entonces, el arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la gracia de Dios sobre tu vida. Cuando tú te arrepientes de corazón, puertas abiertas tendrás, porque la gracia de Dios caminará contigo donde tú vayas, donde tú llegues. Tú mueves la gracia de Dios. Solamente hace falta reír y todo el mundo te ve con grado. No es necesario ni hablar, porque la gracia de Dios está contigo. Donde tú llegues y te pares, alguien te tiene que ver, alguien tiene que sentir que la gracia de Dios está contigo. Esa es la gracia de Dios. Que usted llegue a un sitio y solamente con llegar muchos te van a ver. Esa es la gracia.
que camina contigo. Y cuando tú abres la boca, algo tiene que suceder. Porque dice que es un arrepentimiento genuino. Y lo que hace Cristo, transformación visual. Lo que era, ya no es. ¿Por qué? Porque dejó de ser. Confesamos el pecado y nos apartamos y pasamos a tener gracia de Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios siempre quiere que tú te arrepientas. Dios siempre quiere que tú pidas perdón. Dios siempre quiere que tú ames al prójimo. Dios quiere siempre que tú ames a tu esposa, respetes a tu esposo. Dios siempre quiere el bien para sus hijos. Isaías, ya para culminar, Isaías 55:7. 55:7. Mira esto cuando lo que Cristo hace en nuestras vidas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora te hago una iglesia. Te pregunto, ¿tú eres amplio para perdonar? Dice que Él es amplio. ¿Sabe la palabra amplio? Él perdona lo que más tú puedas pecar. Ahora te pregunto, ¿tú lo haces? Tú lo haces con tu vecino, tú lo haces con tu enemigo, tú lo haces con tu hijo, tú lo haces con tu esposo, con tu esposa, ¿ah? Con tu familia consanguínea, tú lo haces. Tú perdonas. Hay que perdonar. Te voy a decir algo, ya para terminar ya. Iglesia, hoy es el día de dejar de huir de la mentira, de la blasfemia y del engaño, para comenzar a caminar con Cristo, que Él es el Evangelio. Hoy es el día de dejar de huir. Escucha lo que te estoy diciendo, de huir, porque mucha gente le huye al perdón. Mira, oye, ya está el mentor. No, después hablo con él. Le estás huyendo a la mentira y te va a hacer cómplice de la mentira. Y escrito está en todo lo que dije que al Señor no le agrada eso. Hoy es el día de dejar de huir. Si tú tienes algo en tu corazón, si tú tienes algo en tu mente, lo que me están viendo, hoy es el día de pedir perdón, de ir a arrepentimiento genuino, primeramente ante el Padre y ante la persona que le causaste el daño. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Dale la gloria a Dios, iglesia. Mira lo que significa esta mañana lo que hemos hablado. El gran poder del arrepentimiento. Mira todo lo que causa el arrepentirse. Mira todo lo que genera el no arrepentirnos.